Shavua Tov Mevorach, muy buenas tardes, muy buenas semanas, bienvenidos. En una semana muy particular, donde el estudio de Coelet tal vez sea propicio, ya que la reflexión sobre el vivir es uno de los encastres que contiene esta semana, que se llama con nombre propio también Shavua Shehalbo, la semana en que acontece en él, casi sin mencionarlo, pero se nos habla de Tisha B'Av y todas las implicancias que este día conmovedor, un día de conmoción en el seno del pueblo judío, nos acerca una vez más la reflexión seria, pero por sobre todas las cosas, la tarea inherente al ser humano de poder considerar y reconsiderar permanentemente sus pasos y sus caminos. Eso es lo que hace Coelet en nuestro tradicional libro, que hemos finalizado su primer capítulo. Y queremos compartir para recordar simplemente el último de los elementos que estudiamos de Coelet en este capítulo 1 y que les vamos a compartir inmediatamente antes de comenzar el capítulo 2. Decía entonces el versículo 17, Va'etena libi ladat chokhmah, entregué mi corazón para conocer la sabiduría, Bada'at beholelot, Beda'at olelot de Sihlut, y para conocer el delirio y la necedad. Yadati Shegamzeu Ra'ayon Ruach. Y supe que también esto es quebranto de espíritu. Vemos a un rey, obviamente, que tiene todas las capacidades, un rey que tiene todas las condiciones habidas y por haber, y que de repente Natati Baetana Livi, puse en mi corazón. Quiere decir que más allá de todas sus condiciones y todas sus actitudes, también intentó conocer la sabiduría, la Da'at Chokhmah, quiere decir estudiar la sabiduría, aprenderla en general y poder concebir cómo es esa sabiduría a nivel de la práctica. Pero también dice, Bedat Holelot Besihlut, pero también para conocer el delirio, Holelot y la Sihlut. Sihlut quiere decir la necedad, mamás. Quiere decir, por un lado quiere conocer la sabiduría, pero por otro lado también quiere saber todos aquellos hechos que se hacen a partir de la levedad de la persona, la liviandad de la persona. Y eso se llama holelot, para él delirios, quiere decir en este caso todo tipo de banquetes, de holgorios, de la persona obviamente que se llama holel, es una persona que se dedica obviamente a una vida bastante profusa. Y Sihlut obviamente representa las acciones y las costumbres negativas de los seres humanos, por eso la necedad de ellos. Y supe que también esto dice es Ra'ayon Ruach, y que todo eso termina siendo obviamente un sentido que carece de sentido. Hay algo que parece ser carecer de sentido, y por eso cerraba este capítulo 1 diciendo, y Berov Chokhmah Rob Ka'as, porque a mayor sabiduría, mayor exacerbación, mayor enojo, mayor furia. De Yosif Da'at, Yosif Mahub. Y quien incrementa el conocimiento, incrementa el dolor. Parecería ser el pago del conocimiento es a más saber, más duele en el sentido del ser humano, más conciencia aparentemente se tiene. Y entonces habíamos visto este último comentario donde el Rabbi Beris de Shimon Ibrahá decía, la conciencia del ser humano es uno de los mejores elementos que poseemos. El ejercicio de la misma es la demostración inequívoca de nuestra salud mental. Pero es imposible que nuestra conciencia no sufra al observar el orden mundial por sus imperfecciones. La real sabiduría es un enemigo inveterado de la indiferencia. Sin embargo, preferimos el dolor causado por la sabiduría a la quietud emanada de la ignorancia de los hechos. Y por eso, quien incrementa conocimiento, incrementa dolor, dice el rey. Y claro, esta es una realidad compleja, triste, obviamente, en la cual el ser humano por doquier
se encuentra en el recorrido de la vida. No hay ninguna duda que el concepto de conciencia y la Da'at Chokhmah es tener esa conciencia, ¿no? Esa sabiduría. Y el ejercicio de esa conciencia es lo que marca el nivel de nuestra salud mental, el equilibrio de la persona. Pero claro, nuestro sistema de vida, nuestra sociedad, se encuentra obviamente repleta de imperfección. Y entonces dice que la real sabiduría es el enemigo inveterado del enemigo. Muy bien, aquí termina el capítulo 1 y ahora obviamente vamos a continuar con el capítulo 2. Bienvenidos a este capítulo 2 del libro de Coelet, que comienza ahora con una reflexión. Ahora el rey nos dice, siempre habla en primera persona, Amarti ani belibi, dije yo en mi corazón, lejana, anaseja besimja urre beto. Vamos, ahora habré de probarte en el regocijo y ver, no y ayer, y a ver lo bueno. Ahí hay un error en la pantalla, que no es y ayer, sino a ver lo bueno. Saben que cuando se transcriben las cosas en Internet, no siempre las cosas salen bien. Entonces, Amarti ani belibi, dije yo en mi corazón, presten atención a la terminología, ¿no? Lemor la lev, decir al corazón, eso es pensar. El corazón no es solamente el recinto de los sentimientos, como lo ha transformado la cultura occidental. El corazón es el centro del pensamiento. Lev Shomea es lo que pidió Shelomo Amelech cuando Akadosh Baruj Hu le dijo que quería de él. Y él le pidió un Lev Shomea, un corazón que sepa escuchar, que sepa discernir, un corazón eventualmente que pueda entender. Amarti ani belibi, me dije a mi corazón, pensé, lejana, lejana quiere decir vamos. Este vamos es un idioma coloquial en general que utiliza, por ejemplo, el profeta Yeshaya, el pasado Shabbat, que fue Shabbat Hazón, en donde llegamos al tercero de los sábados que hablan sobre la dramática destrucción que habría de sobrevenir sobre Jerusalén y más tarde sobre el templo de Jerusalén, lamentablemente. Y allí eventualmente aparece el profeta Yeshaya, hablando obviamente de esas falencias gravísimas en el seno de la sociedad. Y en un momento, en nombre de su creador, habla en el nombre de Dios y Dios le dice al pueblo, lejana benibaxá. Vamos a discutir, vamos a ver cómo son las cosas. En el concreto, le decía Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, y mi si vuestros pecados serán rojos como la grana, habrán de ser blancos como la nieve. Y yadimu katolá, si van a ser rojos como el gusano de la seda, el carmesí, van a ser como el blanco de la lana. Entonces allí aparece el concepto de lejana o lejuna. El lejana es vamos, este que dice aquí vamos, vamos ahora. Y dice anaseja besimta, habré de probarte en el regocijo. ¿Qué quiere decir anaseja? Lenacer es un verbo en hebreo asociado con el concepto de verter. Anaseja, de ahí aprendemos una de las tareas que se hacían en el Bet Hamikdash todas las mañanas con los korbanot, que era nisuj hayayin. Se acompañaban, los korbanot, no solamente con la carne del animal y el fuego del altar, sino que también se arrojaba vino sobre las bordes del Mizbea. Eso se llama nisuj amay, nisuj hayayin. Un solo día en Sukkot, en los tiempos de Sukkot, perdón, en vez de hacer nisuj yain, en vez de verter el vino, se vertía agua, porque la necesidad era de la lluvia. Entonces aquí dice, vamos ahora a Naseja Besimta Urre Betov.
Quiere decir, voy a verter, voy a servirme vino y lo voy a poner de lleno en mi garganta, porque el vino, el hecho de beber el vino, está aquí el concepto de que de la alegría. Besimha, anaseja, besimha. Entonces tomaré este vino que por naturaleza alegra el corazón. Entonces aquí obviamente ya sabemos que Yain y Samach le va benosh. Así dice el libro de Teilim 107. De Yain y Samach le va benosh. El vino alegrará el corazón del hombre. Y por lo tanto, dice el rey Shlomo, Urre'e betov, y ver lo bueno. Ver lo bueno, ¿qué significa? Ver la bondad que tiene este disfrute en general. Y por lo tanto, disfruta de esta realidad. Re'e betov. Y entonces, ¿qué dice? Vehine gamhu havel. Y aquí, que también es absurdo. O sea, de repente, el rey Shlomo va encontrando la absurdidad a lo largo de todo su amplísimo recorrido. Estamos transitando recién el principio del segundo capítulo. La sensación de pérdida, la sensación de nadez, si me permiten la palabra, parece avanzar aquí en todo este tiempo. Dicen nuestros comentarios, en el último versículo del capítulo 1, ¿se acuerdan? Que estudiamos justamente, el autor descubre que descubre el sufrimiento que le causaron la sabiduría y el conocimiento. Por eso terminaba diciendo, de Rob Da'at, Mosif Mahov. Aquel que incrementa la sabiduría, incrementa también el dolor. Por eso ahora se dirige a dónde? A los placeres terrenales. Deja el mundo intelectual y ahora quiere entrar de lleno en la vida práctica, en los placeres terrenales. Pero Coelet permanecerá asiduo a la sabiduría. A pesar de esto, siempre vamos a verlo allí en un intento más de acercarse y de asirse, aferrarse a la sabiduría. Tratará de experimentar la esencia misma de esos dos aspectos de la vida del ser humano, que son, para que vean entonces ustedes el resumen, la sabiduría y la frivolidad. Este es el pasaje. La sabiduría, ese componente intelectual, esa capacidad del hombre de la conciencia, y frente a qué? A la frivolidad. La descripción minuciosa que hace de su búsqueda de la vida sensual aparece con lujo de detalles en los 10 primeros pesukim de este segundo capítulo. Nótese que en efecto esto corresponde a la descripción de las riquezas y placeres del rey Shlomo, que si fuéramos al libro de Reyes 1, capítulo 5, 1, ¿qué vamos a ver allí? Cuando leemos allí la minuciosa descripción que hace Coelet, puede llegar a despertarse en nosotros una aprehensión hacia todas esas sensaciones, ya que tal vez reconozcamos el aspecto efímero de todo lo que él describe. En estos versículos podemos descubrir la búsqueda de satisfacción para los sentidos, a pesar de que Coelet sin duda sigue escuchando permanentemente la voz de la sabiduría. En este aspecto, él no está dispuesto a fabricar. La voz de la sabiduría está permanente. Veamos un minuto para poder entender un poquito más ahora el concepto de lo que está diciendo el libro de Reyes, y veamos el capítulo 5 y veamos lo que dice aquí, ya que tenemos la posibilidad de navegar por el Tanaj, y ese es el regalo que podemos tener a través. Y Shelomo señoreaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los Plishtitas y hasta el confín de Egipto, y ellos traían presentes y servían a Shelomo todos los días de su vida. Miren quién era Shelomo. Enseñoreaba, quiere decir que dominaba todos los reinos, desde el río Éufrates, estamos hablando allí de la Babilonia, hasta la tierra de los Plishtitas, que es el extremo occidente, en la costa sur de Israel, y hasta el confín de Egipto, y su influencia llegaba hasta el confín de Egipto, y de todos esos lugares llegaban, obviamente, presentes
y servían a Salomón por su gran sabiduría, tributarios, en este caso del rey Salomón. No conocimos una época más grande. Y así nos dice el libro de Melahim Aleph, y era la provisión para la mesa de Salomón cada día 30 cores de flor de harina y 70 coros de harina común. Estamos hablando aquí de 30 toneladas de flor de harina y 60 toneladas de harina común. 10 bueyes cebados y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos y gacelas y gamos y las aves cebadas, porque él señoreaba en toda la región de esta parte del río Éufrates, como estudiamos desde Tifsa hasta Azda, Retsuat Azda, la que tenemos hoy, sobre todos los reyes de esta parte del río, y tenía paz por todos los lados en realidad suya. Pero no solamente esto era propiedad del rey y la capacidad de enseñorearse sobre, sino también dice, y así, los de Yehudá e Israel, estamos hablando de un reinado unido, habitaban seguros, cada cual, Kolejat Tajat Tenato, Tajat, y cada uno bajo su parra y bajo su higuera, Tajat Gafno, Tajat Tenato. Así es la cosa que habla de la paz y de toda la sensación de abundancia. Desde Dan, en el norte de Israel, al norte, 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 hasta Beersheba, al sur, todos los días de Shalom. Para que vean ustedes este hombre que probó todos los placeres. Y tenía Shlomo 40.000 caballerizas, con caballos para sus carros y 12.000 caballos de montar. Vean la riqueza. Y aquellos superintendentes proveían de mantenimiento al rey Shlomo y a todos los que tenían entrada a la mesa del rey Shlomo, cada cual en su mes, no dejaban que faltase cosa alguna. Cebada también y paja para los caballos y para los corceles, hacían llevar a cualquier lugar donde ellos estuviesen, cada uno conforme a su obligación. Y aquí nos dice el Tanaj, y Dios dio a Shlomo sabiduría e inteligencia de sobremanera grande, juntamente con grandeza de corazón, vasta como la arena que está a la ribera del mar. De modo que superaba la sabiduría de Shlomo a la sabiduría de todos los hijos de Oriente y a toda la sabiduría de los egipcios. En fin, era el más sabio de todos los hombres, más que Eitan el Ezrahi y Emán y Calcol y Dardá, hijos de Mahol, y se divulgó su fama en todas las naciones de alrededor. Y este Shlomo, para que lo terminen de conocer, pronunció 3.000 proverbios. ¿Vieron el libro de Mishle? Es una muestra pequeña, 31 capítulos de 3.000 proverbios. Y sus cantares, sus shirim, fueron 5.005. El shirim son 8 capítulos nada más. El cantar de los cantares, si queremos cantares, 5.005. Y también trató de los árboles, cantaba sus poesías, desde el cedro que está en el Lebanón hasta el hisopo que brota en la pared, el musgo. Disertó asimismo de las bestias y de las aves y de los reptiles y de los peces. Y vinieron de todos los pueblos para oír la sabiduría de Shlomo de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído la fama de su sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se darán cuenta, imagino, después de esta descripción que hace el Tanaj, estamos aquí frente a un personaje realmente impactante, a un personaje realmente increíble, más allá de su sabiduría, de todo lo que disfrutó y de cuánto esa sabiduría irradiaba a todos los demás reinos. Muy bien, y entonces volvemos ahora a nuestro Coelet, porque obviamente el Coelet parecería en algún momento mostrarnos la antítesis de todo lo que estamos tratando de ver aquí. Pero aquí obviamente empieza el segundo capítulo diciendo, bueno, ya probó la sabiduría, y la sabiduría le trae la concepción de que incrementa el conocimiento, incrementa el dolor. Por lo tanto, ¿a dónde va a ir ahora? Al placer. Por eso se dijo en su corazón, vamos ahora a abrir de probarte en el regocijo. Es el vino que alegra el corazón y a ver lo bueno. Y ver lo bueno de lo que representa toda la dimensión del placer. Y aquí que también esto es Abel.
Leshok amarti meholal, ulesimcha, ma zo osa. En cuanto a la risa dije, delirante. Y en cuanto a la alegría, es lo que estás. ¿Qué es lo que estás? ¿Qué se pregunta aquí el rey Salomón? Al-Shok. Al-Shok es la risa, quiere decir a todo lo que representa la distracción del hombre, todo lo que representa el entretenimiento, el juego, todo eso dice Amarti Mejolal. Esto es un tema de delirio, de levedad, de liviandad, eventualmente. Ula Simcha, y mientras que a la alegría, en cuanto a la alegría, Mazo Osa dice, ¿cuánto se puede extender esa alegría? ¿Qué es lo que ésta hace? ¿Cuánto se puede extender? Porque la alegría aparentemente que depende de todo el entretenimiento, de la distracción, de la borrachera, de la embriaguez, no puede extenderse mucho tiempo, entiende el rey Salomón. Y así allá, así fue. Nos dice entonces aquí el Radá, uno de los comentaristas naturales del texto, Nafsho nish'ara reka belibo atzer. Su alma de repente se vació y su corazón quedó entristecido. O sea que eventualmente, más allá de lograr encaminarse en eso que desea, de repente siente un vacío existencial muy grande. Llegamos al versículo 3. Tarti belivi. Ahora, no amarti belivi. No pensé, no lo llevé, no lo dije en mi corazón, lo dije para mis adentros. Ahora dice tarti belivi. Tarti es exploré. Esto habla de una tarea de profundidad. Busca algo interior. O sea, esto que no pasa por lo superficial no es la sensación exterior, sino cómo se siente interiormente. Tarti belivi. Exploré mi corazón. Limshoch bayain et prestati. Para arrastrar con el vino a mi carne. Obviamente, arrastrar con el vino a mi carne está diciendo, obviamente, dejarme llevar por los placeres. Beliví, nohek bajochma. Pero mi mente se conducía con sabiduría, se solía aferrar a la sabiduría. Belejos besejlot. Y asirse, como les decía, sabiduría versus frivolidad. Ad asherere eise tov libne adam. Hasta que haya de ver lo que es bueno para los hijos del hombre. Asher yasu tajat hashamayim mispad yemei chayehem. Lo que hayan de actuar bajo el cielo en los contados días de su vida. Fuerte lo que dice el rey Shlomo. Quiere decir, él vive en dos mundos. Esos dos mundos que representan la sabiduría y la frivolidad. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debe hacer? Pero no se olviden que hay algo que está dejando ya en claro, que es lo que nosotros podemos hacer en los contados días de nuestras vidas. Su papá, el rey David, en uno de los Teilim más bellos, a mi humilde entender, que leemos en la mañana de Shabbat, decimos, Limnot Yamenu Ken Odá. A contar nuestros días, por favor, haznos aprender y saber. Saber contar los días de nuestra vida. Limnot Yamenu Ken Odá. Quiere decir que le demos sentido a nuestros contados días de vida. Y aquí el rey está en esa realidad compleja, difícil, en la cual tiene estas dos realidades, la sabiduría y la frivolidad. Y entonces es hermoso, como hermoso, mi sentimiento es, digo que eres hermoso. Exploré mi corazón para arrastrar con el vino a mi carne. Pero mi mente se conducía con sabiduría. Están estas dos pulsiones. Por un lado, el deseo de expandir esa sensación de placer, pero por otro lado,
lo que lo reduce a una realidad que es actuar con salud mental, la sabiduría. Y para asirse en la frivolidad, que tenemos aquí, de un lado hacia el otro, de lejos de Siflut, por un lado encaminarme con la sabiduría, por otro lado vivir en la frivolidad, hasta que haya de ver lo que es bueno para los hijos del hombre, lo que hayan de actuar bajo el cielo. Y veamos ahora lo que dice. Versículo 4. Igdalti ma'asai. Igdalti ma'asai. ¿Qué quiere decir? Hice cosas muy grandes. Todo lo hice al King Zais, a la medida del rey. Todo lo que viví en mi vida es, obviamente, toda la dimensión de lo real. Baniti li batim natati li kramim. Me edifiqué casas, me planté viñedos. No hay ninguna duda. Shelomo cuenta el libro de Reyes, Vaiben Abayit la Hashem, que construyó el Bet Hamikdash, nada más y nada menos, la casa de Dios. Y la casa de Shelomo, la casa real, tardó en construirla 13 años, dice el libro de Reyes, en capítulo 7. Vaiben et Beit Ya'ara Lebanon, y construyó la casa del bosque del Líbano. Y después nos dice, más adelante, Ubait Ya'ase Levat Paró, y también hizo una casa real para la reina, que en este caso, la primera mujer de Salomón fue la hija del faraón. Keramim, Natati li Keramim, me planté viñedos. Quiere decir, los viñedos no solamente de vino, sino también de olivos. Así como decimos en el Shira Shirim todos los viernes, al final, en el capítulo 8, Kerem Ayah Lishlomo Bebaal Amon. Entonces, un viñedo tenía Shlomo. Y entonces, obviamente, todo este escenario está hablando de lo que era el poder de él y cómo lo resume. Así te le ganó tu pardesim, dice el versículo 5. Me hice jardines y vergeles. Benatati baem et kolperim, y planté en ellos todo árbol frutal. Quiere decir, ¿qué más puede pretender el hombre? Tenía todo. Y los edificios, y el Bet HaMikdash, y los viñedos, y los olivares, jardines y vergeles, y todos árboles frutales. El hombre que puede ver la abundancia, mamá es la abundancia. Así tiré Berejot Maim, me hice albercas de agua para regar de ellas, Leashkot Mehem, Yahat Someachetim, para regar de ellas el bosque donde crecen agua. Quiere decir, hizo albercas de agua, ante todo y por sobre todo, para poder reunir en ellas las aguas de lluvia. Por eso aparece el concepto de Berejot, como si fueran piscinas, ¿no? Albercas de agua. Dice que dele ashkotmen, para poder abrevar de ellas a los árboles. Y Arzomeach, un bosque entero que todavía estaba floreciendo. Y por supuesto que en todo el tiempo del florecimiento, en sus primeros tiempos, todo lo que representa el agua, ¿no es cierto? Representa una bendición para este bosque, para esos árboles. Versículo 7. Kaniti abadim ushfachot, adquirí esclavos y sirvientas, ubene bait ayali, y nacidos en casa yo tuve. ¿Qué quiere decir? Hubo personas que adquirió con su dinero, bene bait son los abadim, son los esclavos, pero que habían nacido en su casa. Con respecto a aquellos esclavos que son comprados por el dinero, ¿está bien? Por ejemplo, Eliezer, el esclavo de Abraham, también era Ben Beito, era parte de los integrantes de su casa, pero había sido adquirido como esclavo. Pero todos los que nacían como hijos del esclavo ya eran Bene Beito, ya formaban parte del hogar de Abraham.
Gamikne bakar batzon arbeaya. También ganado vacuno y ovino mucho yo tuve. Nicole Sheayule Fanay Yerushalayim. Más que todos los que estuvieron antes que yo en Jerusalén. Increíble, ¿no es cierto? Tenemos aquí, obviamente, Caniti adquirió todo y también animales, obviamente, rebaños completos. Por lo tanto, vimos que no había riqueza que podía controlarse y calcularse en la época del rey Salomón. Versículo 8. Canasti ligam kesef bezahav. Acopié para mí plata y oro. Recordemos que en la época del rey Salomón, la plata y el oro se consideraban como nada. Baiten Salomón Amelech et kesef Yerushalayim ta'avanim. Así nos dijo el primer libro de Reyes, en capítulo 10. Yo no quiero saltar a cada rato de libros, pero si quieren verlo, para que ustedes lo puedan ver con vuestros propios ojos, obviamente, es tan importante que uno pueda estudiar el Tanaj. Siempre nosotros alentamos mucho el estudio del Tanaj, por supuesto, pero vean una descripción de lo que representa la riqueza. Miren, aquí dice, y el peso del oro que venía a Shlomo cada año era de 676 talentos de oro, millones, sin contar lo que venía de los mercaderes y del comercio de los traficantes y de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes del país. Hizo también el rey Shlomo 200 paveses de oro batido, 600 ciclos de oro empleó en cada país. Asimismo, 300 escudos de oro batido, todo lo que hizo también el rey un gran trono de marfil y lo guarneció de oro acrisolado. Esto era el palacio de Shlomo. 6 gradas tenía el trono, 6 escalones hasta llegar al trono. Y había cielo redondo al trono por el lado de atrás, tenía también brazos de uno y por otro lado del lugar del asiento, y había 2 leones de pie junto a los brazos. Todo era de oro. Asimismo, 12 leones estaban de pie allí sobre cada los 6 grados a uno y otro lado. Imagínense. Nunca fue hecho otro semejante en ninguno de los reyes. Esto es Shlomo, la época de Shlomo. Y todos los vasos del beber del rey Shlomo eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Lebanón, otra de las casas que tenía el rey Shlomo, eran de oro preciosísimo. Nada era de plata. En tiempos de Shlomo no era esta estimada gran cosa, la plata. Y ahora miren lo que dice, porque tenía el rey una flota de Tarshish, que son embarcaciones. También se dedicaban a la navegación, la cual salía a la mar con la flota de Hiram, que eran los diestros fenicios que navegaban el mar en el norte. Una vez en cada 3 áreas, la flota de Tarshish venía trayendo oro y plata y marfil y monos y pavos reales. Así el rey Salomón excedía a todos los reyes de la tierra las riquezas y sabiduría, si hace falta mencionarlo de vuelta. Y toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír su sabiduría que había puesto Dios en su corazón. Y traían cada cual su presente, alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos y armas, y especies aromáticas, caballos y mulos, un tanto de ario en ar. Y junto a Salomón carros de guerra y gente de a caballo, de modo que tenían 1400 carros, ejército enorme, pero no en épocas de paz. Y 12.000 jinetes, a los cuales dispuso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey, vean este versículo, que la plata fuese en Jerusalén como las piedras. Y en cuanto a los cedros, los puso como sicomoros que se hallan en la Shefelá por su abundancia. Bien, bueno, esto para que vean lo que era la riqueza en la época del rey Salomón. Y entonces uno se da cuenta que obviamente estamos frente a un escenario realmente más que complejo, y entonces para que ustedes puedan imaginar todo lo que está relatando el rey. Porque si no, no lo podríamos entender. Si no, no podríamos entender qué es lo que le pasa eventualmente. Y entonces terminaba el versículo 8, dice, adquirí esclavos y sirvientas y necesito casar, tuve, etc. Y dijo, Canasti, ¿no? Se me fueron. ¿Dónde dice?
Host disabled participant screen share. Un minutito, ya estamos. Ok. Muy bien. Acopié entonces plata y oro y tesoros de reyes y de las provincias. Me hice de cantores y cantoras. Sharim Besharot. De Ta'anugot Bene Adam. Shida Beshidot. Y cantoras y los placeres de los hijos del hombre, concubinas y mujeres. Quiere decir que aquí tenemos, obviamente, Sharim Besharot, los hombres, las mujeres que cantaban en su palacio, obviamente, Tanugot, placeres, todo lo que representa un placer material, Shida Beshidot, que aquí lo traducen, el Rab dice, son en realidad, eran también carruajes, aunque también se los traducen aquí como concubinas y mujeres. ¿Sí? Y dice el rey Salomón, Begadalti, Beosafti Mikol Sheaya Lefanai Birushalayim. Claro, después de esto la conclusión clara es, y me engrandecí y aumenté más lo que ha habido antes que yo en Jerusalén. A Jochmati, Amdali. Empero mi sabiduría me perduró. O sea que a pesar de todo lo que creció y todos los placeres y todo lo que puede contar, Jochmati se perduró en él. Quiere decir que no perdió esa capacidad. ¿Qué quiere decir esa capacidad de mantener la sabiduría, que es la cordura, la conciencia y la salud mental? En principio, Bejol asher sha'alu enai, lo atzalti mehem. Miren la descripción. Y todo lo que habían pedido mis ojos, no se los hube vedado. Todo lo que quisieron ver, los hice ver. Todo lo que desearon, los hice ver y participar aquí. Lo atzalti. Más, dice, lo manati et libi mikol simcha. Tampoco dice, no privé a mi corazón de ninguna alegría. Qué bonito. Y libi sameach mikol amali. Ya que mi corazón se regocijó con todo, de todo mi agobio, de todo mi esfuerzo, desde allá el químico la mano. Y este fue mi porción de todo mi agobio. Muy fuerte lo que dice el rey Shlomo. Y todo lo que habían pedido mis ojos, explica el Rab al-Sheikh. Coel te está diciendo que no tuvo fuerza para evitar ver con sus ojos la vanidad. Por consiguiente, los ojos vieron y el corazón deseó. A'ain ro'a ve'alev homed. Así dijeron los Jajamín. Todo lo que entra por los ojos, el corazón lo desea. Cuando la alegría del placer se incrementa y se hace excesiva, dice Rab al-Sheikh, se convierte en obstáculo, ya que el impulso del bien no puede actuar. El Yetzer Tov parece que queda retenido. Parecería que Rabbi Moshe al-Sheikh entiende que la búsqueda de placer es casi sinónimo de egoísmo, como si la consecución del goce nos aislara del amor al prójimo, haciéndonos pensar solamente en la autosatisfacción. Y esto me parece que es una gran enseñanza que trae en el texto. Cuando nos detenemos sobre nosotros, agrega el Sheikh que dado que el placer es efímero, no puede ser calificado como bueno, ya que se llama bueno aquello que es permanente. El Sheikh dice, si tenemos que hablar de algo que es Tov, el Tov es lo continuo. Sin embargo, Coelho dice, esto fue su porción de todo su agobio. Es Ayahel Ki, Mikol Amali, así termina el versículo, como vieron recién. A él le queda la memoria de la satisfacción obtenida. ¿Puede el ser humano, pregunta el Sheikh, hallar satisfacción en la mera memoria de la satisfacción obtenida anteriormente? O sea, yo puedo encontrar satisfacción solamente en la memoria de lo que me dio satisfacción.
¿qué es el presente mío? Si no tengo satisfacción y solamente la memoria de la satisfacción, ¿cómo es? No es así el mundo de la Torá y de las mitzvot, que proporciona luz persistente y duradera. El mundo de los placeres es un mundo efímero. Lo que fue, ya fue. El mundo de la Torá y de las mitzvot es algo permanente, algo duradero. Por eso Coelet concluye diciendo, y puse mi faz, yo en todas mis obras. Ahora vamos a ver el versículo 11. Que habían hecho mis manos en el agobio lo que me esforcé para hacer. Y aquí que todo es absurda y absurdez, absurdo y pastoreo de viento, y no hay excedencia bajo el sol. Este es el versículo 11. Y puse mi faz yo, ufaniti a mí, bejolma hasta ella suyadán, en todas mis obras que habían hecho mis manos, ubeamal sheamal tilastot, y en el agobio, amal quiere decir el esfuerzo que me esforcé por hacer, de Inea Kol Hebel Uraut. Y aquí que todo es absurdo, Hebel, vanidad y pastoreo de viento. Reut Ruach, dijimos que Reut Ruach significa, es como ir detrás del viento, perseguir al viento, que no lo puedo conseguir, no lo puedo alcanzar. Y eso me lleva a una situación de enojo con la realidad. Ureut Ruach. Be'ein y Tron, y por lo tanto, no hay excedencia bajo el sol. Entonces, no hay excedencia debajo del sol. Quiere decir que no hay nada, un superávit de todo lo que yo pueda encontrar en las acciones. Hasta aquí está hablando el rey Shlomo de todo lo que son sus acciones, sus esfuerzos. Y a partir de ahora, a partir del versículo 12, va a empezarnos a hablar acerca de su experimentación en la sabiduría y en la necedad. Como el camino de la sabiduría y el camino de la necedad van a estar dándose la mano permanentemente, uno con el otro, hasta llegar, obviamente, a alguna de sus conclusiones. Este es el comienzo del capítulo 2, que nos va a traer, por supuesto, grandes sorpresas y grandes comentarios, que obviamente nos van a llevar a, bueno, a crecer seguramente en el pensamiento y en la actitud. Bueno, muy bien, llegamos una vez más al final de este encuentro de Coelet. Nosotros ya vamos a hacer Tefilat Minja, que es la última hora, y les decimos gracias a todos por acompañarnos, por sumarse al Bet Midrash virtual, y que tengamos una excelente semana, y por sobre todas las cosas, que hagamos Tefilá con toda la fuerza del corazón, eventualmente, para que este Tisha B'Av pueda verdaderamente transformarse en un tiempo de alegría. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Shavua Tov. Muy bueno. Me parece, ¿no? Ahí.